Saludos amigos, buenos días, gracias por acompañarnos una semana más en Últimas Preguntas. Hoy estamos en la preciosa ciudad de Valencia. Nos hemos desplazado hasta aquí porque vamos a hablar de unas reliquias que, según la tradición avalada por los estudios científicos, nos van a acercar, nos acercan de hecho, a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Vamos a hablar en concreto del Santo Cáliz, que está aquí en la Catedral Valenciana, enseguida lo vamos a ver, y vamos a hablar también de la Sábana Santa de Turín y del Santo Sudario de Oviedo. Hemos elegido Valencia para hablar también de estas dos telas, porque aquí en Valencia está el Centro Español de Sindonología. Así que si nos acompañan, estamos encantados de hablar de ese tema, yo creo, tan interesante. Estamos con don Jaime Sancho, que es canónigo celador del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia. Don Jaime, buenos días y gracias por acogernos en su casa, en la Catedral. Buenos días. Muchísimas gracias. El Santo Cáliz es una reliquia, yo decía al presentar el programa hace unos instantes, que tanto la tradición como las investigaciones, los estudios científicos, bueno, pues dan bastantes datos de que puede ser el que utilizó Jesucristo en la última cena, ¿no? En la cena de Pascua. Efectivamente, el Santo Cáliz es un símbolo, siempre se ha hablado de él, pero desde la Edad Media como un símbolo también religioso y cultural, y ha habido muchos candidatos, pero la arqueología y la historia, pero sobre todo la arqueología, ha ido descartando todos los otros, de tal manera que hoy en día, si se habla del Santo Cáliz, de cómo pudo ser o cuál puede ser, tenemos que centrarnos en el Cáliz de Valencia. ¿Y por qué? ¿Cómo ha sido podríamos decir, no sé si es la expresión más correcta, el descarte de los demás? Pues porque se ha podido comprobar que son de época posterior a Jesucristo, como el Cáliz de Antioquía del Metropolitan Museum, pues es del siglo IV, del siglo VI, una obra ya de tipo paleocristiano, o los Santos Catinos, el llamado de Esmeralda, en realidad pasta de vidrio, o el de Alabastro de Génova, pues son cosas, arte romano, incluso arte islámico. Mientras que el Cáliz de Valencia, desde la investigación de 1960, del profesor Beltrán, y después ha ido insistiendo sobre ello, se ha podido distinguir lo que es la copa, la taza, que es diferente al resto, al adorno que se le puso, y se ha podido datar en los siglos XIII y XIV, en San Juan de la Peña. Y esa taza, arqueológicamente, es un punto que nadie ha puesto en duda desde entonces, es anterior a Jesucristo, es de origen sirio, Palestina, Oriente Medio, fabricado quizá en Egipto, en Alejandría o en la región de Damasco, pero siempre en esa zona, y por supuesto esa producción cesó en el año 50 completamente de la era cristiana. Ya en el tiempo de Cristo prácticamente no se fabricaban esos vasos, habían sustituido por los de vidrio, más baratos, más prácticos, y ya no existen copas alejandrinas como esa. Por consiguiente, está muy bien datado. Porque cuando hablamos, para que nos quede bien claro, sobre todo a los espectadores que ahora están viendo esta imagen del Santo Cáliz, cuando hablamos de la reliquia, es la parte de arriba, la copa, ¿no? Lo otro es un añadido posterior. Lo que llamaríamos como una taza, sin asas, para cogerla con las dos manos. Tiene en la base un reborde, un pie, que ahora está englobado en el metal, que lo engarza, pero que es visible en alguna de sus partes. Y era una copa pequeña, la copa de bendición. Los judíos, todas las familias judías conservan una copa de bendición, una copa única, identificable, que es una antigüedad. Y esa copa sirve para la cena pascual, que es la única que beben todos. Beben un sorbito, apenas probarla, es pasarla, es una copa ritual. Y la familia que recibió a Jesús, el Jueves Santo, en un salón bien puesto, con triclinio, con divanes, como dice el Evangelio, no en un sitio pobre o debajo de una escalera o como en una cuadra, como lo pintan a veces. Sí, incluso las películas nos han dado esa imagen, ¿no? Sí, Pasolini, Zeffirelli, pero incluso los libros de religión, los catecismos. La copa de barro. La copa del carpintero de Indiana Jones, el vaso del carpintero. Pero es que esa copa no es de Jesús, no era de él no tenía nada. Él llegó allí con los discípulos, aceptó aquella hospitalidad, quiso que la última cena fuera un ambiente decoroso, ritual, enseñándonos también que la Eucaristía es un acto sagrado, que no es una cosa que se puede hacer en cualquier lugar, en la mesa de un bar o en
en cualquier sitio. No, es un sitio, digamos, adecuado, preparado para el respeto que merece. Y él quiso ese respeto y ese decoro para esa cena de despedida. Entonces aquella familia que le puso todo, le pondría la vajilla, le pondría los manteles, es lógico que le presentara para la copa tercera, la copa de bendición, su copa familiar, un vaso perfectamente identificable y que vemos por monedas de la época también judías, esas copas de la alianza, esa copa de bendición, idénticas a de Valencia. Don Jaime, a mí lo que me llama la atención es que estamos, claro, hablando de una pieza que tiene más de 2000 años de historia, que ha viajado por muchísimos lugares, en muchas de estas ocasiones huyendo de guerras, huyendo de conflictos. A mí, como digo, lo que me sorprende es que haya llegado hasta nuestros días completamente íntegro, siendo además una pieza delicada, ¿no? Muy frágil. Eso indica el cuidado que han tenido por conservarlo, por considerarlo una pieza sagrada, desde el principio, desde el siglo I, porque no tiene un valor material de oro esto. A lo mejor lo hubieran fundido, porque sabemos en épocas que todo nos desprecia todo. Pero una pieza tan frágil, tan extremadamente frágil, llegó hasta el siglo XVIII sin ninguna fractura. En el siglo XVIII lo utilizaban para llevar la forma consagrada que se guardaba el Jueves Santo, del Jueves a Viernes del monumento. Entonces se desprendió del engarce, cayó al suelo y se rompieron dos esquinas, dos pequeños fragmentos, que se arreglaron entonces y hasta nuestros días ha aguantado pegado perfectamente. Pero es en un lado solo. De manera que en Europa podemos decir que solamente existe un vaso semejante. Está en el British Museum, es de una piedra distinta, es una sardónica distinta, no es tan hermoso, es veteado más sencillo, pero tiene el canalito alrededor, el pie, es una manufactura muy parecida. Y la etiqueta que en el British Museum pone siglo I, año 50 a.C. ¿Y cuál es, don Jaime, porque hemos hablado sobre todo de la historia, habría muchísimo más que contar, y para ello existen publicaciones, existe la página web, existen centros de estudios como el de sindonología, que después vamos a conocer dentro de unos minutos, pero desde el punto de vista de la fe, ¿qué nos dice el Santo Cáliz? El Santo Cáliz dice mucho. Habla, por ejemplo, de la verdadera historia de Jesús, que ha sido deformada por tantas formas de quererlo presentar de una manera en la Edad Media, en el Renacimiento, Leonardo da Vinci, y después modernamente el cine. Nos remonta a la auténtica cena de Jesús, como fue realmente, que muchas personas dicen, ese cáliz no responde a la imagen que yo tengo de Jesús. Claro. Bueno, Jesús no tenía nada, pero Jesús era una persona humana, digamos, cortés, que le gustaba las cosas hacerlas bien, y lo mismo estaba durmiendo, como dicen, el Hijo del Hombre no tiene de reposar la cabeza, que para esta despedida, como hemos dicho antes, pues quiere un ambiente decoroso. Después nos habla de que la última cena fue algo que ocurrió realmente, no es un mito, una historia, una parábola o algo así, no, fue algo que ocurrió tan realmente como es material esa pieza de piedra preciosa. Y después nos habla del valor de la única copa. La copa, como dice San Pablo, el cáliz es uno. En la Eucaristía no hay más que una copa, que es la de Cristo, y es la que está en todos los altares del mundo. En todos los altares del mundo, si se utiliza la plegaria romana primera, el canon romano, se dice tomando este cáliz glorioso. Y un sacerdote en Filipinas o en Alemania coge su cáliz y dice tomando este cáliz, porque es el de Cristo. Lo que quizá no sabe es que esa frase se dijo por primera vez en Roma en el siglo II, cuando se compuso el núcleo de la plegaria eucarística romana, y en Roma, teniendo conciencia de que tenían el cáliz de Cristo, dijeron esa frase única de la plegaria romana, tomando este cáliz glorioso. Ninguna otra plegaria eucarística, oriental ni occidental, tiene ese demostrativo, tomando este cáliz. Bien, eso que es una cosa histórica, un apoyo más para la tradición romana de nuestro cáliz, tiene un gran valor religioso. Cualquier cáliz en cualquier altar del mundo es el cáliz del Señor, porque es Jesús quien ofrece el sacrificio, es Jesús quien celebra la Eucaristía a través del sacerdote, y la sangre de Cristo sacramental que hay en ese cáliz modesto o de una catedral, de donde sea, es la misma sangre que estuvo en el cenáculo en este cáliz.
Pues don Jaime Sancho, de verdad ha sido un gusto poder compartir con usted estos minutos y conocer algo que, bueno, pues fue solamente a partir de los años 60 cuando se empezó a conocer más y además se exhibió aquí en esta capilla donde nos encontramos de la Catedral de Valencia. Es relativamente reciente que se han empezado a hacer estos estudios y yo le agradezco que nos lo haya contado, don Jaime. Sí, porque es 1916 cuando el cáliz entra en la capilla. Hasta entonces estuvo en el relicario. Y a partir de 1960 es cuando realmente se considera la importancia histórica y arqueológica de nuestro cáliz. Pues muchas gracias. Estamos en el Centro Español de Sindonología. Además, damos las gracias a su presidente, don Jorge Manuel Rodríguez, que nos recibe aquí en su casa para hablarnos de unas reliquias que físicamente están muy lejos, pero aquí ustedes las han recreado de alguna manera, no solamente las reliquias, sino, bueno, pues aquí estamos viendo una figura de el hombre de la sábana, como así se denomina. Y bueno, pues queremos hablar de todas estas cosas. Ya sabemos que la tele no da tiempo para mucho, pero al menos sí queremos saber algunas cositas. Muchas gracias, lo primero, por recibirnos. Pues encantado. Bueno, pues empezamos, por ejemplo, por la sábana santa. ¿Qué es la sábana santa? ¿O la sábana de Turín? ¿O la síndone pues, en italiano? ¿Qué es? Materialmente es una tela. Es una tela que tiene una imagen y tiene una serie de marcas que ha producido la historia. Entonces, las marcas que se han producido por la historia, pues quemaduras, remiendos, etcétera, que ahora precisamente los remiendos se han quitado el año 2002 y todavía la gente no los ha visto, no ha visto cómo ha quedado la sábana, pero en fin, todo eso tienen su explicación, no plantea ningún problema. Lo que plantea un problema desde el punto de vista científico es la huella que aparece ahí, que es la huella de un hombre que, bueno, pues no ha sido capaz la ciencia de producir una huella igual, a pesar de que se lleva casi un centenar de años estudiando es precisamente esa formación de la imagen, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que vemos allí es la huella de un hombre que tiene una serie de marcas que serían propias de la Pasión de Cristo, encaja perfectamente con la Pasión, hasta el punto de que el Papa Juan Pablo II, pues en su visita a Turín, el año 98, lo que dijo es que la síndone era espejo del Evangelio, que es una magnífica forma de definirlo, porque es como si se viera el Evangelio reflejado en la síndone. Entonces, hay una serie de marcas que nos hablan, por tanto, de lo que podría ser la Pasión de Cristo, pero la propia impronta del cuerpo es un enigma científico, puesto que no se sabe cómo está producida esa imagen. Se han hecho muchos estudios, se han hecho muchas hipótesis, se han hecho muchas pruebas. Y se han tratado incluso a hacer réplicas de esa sábana. Claro, se lleva toda la vida haciendo réplicas porque... Y no se consigue. Los grandes señores querían en la antigüedad tener una réplica de la sábana santa, entonces pintaban una imagen y entonces frotaban con el original y bueno, pues sí, conseguían una imagen frotada, pero la verdad es que no se parecían nada. Y luego, científicamente, desde el último siglo se ha intentado, pues con distintas teorías, llevarlas a la práctica y obtener una huella parecida a la de la síndone, pero eso no existe, no se ha conseguido de ninguna manera. Por tanto, hoy día, desde el punto de vista científico, podríamos decir también con palabras del Papa Juan Pablo II que la sábana santa es un reto a la inteligencia, un enigma científico, y eso es verdad. Ahí, claro, decíamos al comienzo que sería imposible poder contar, bueno, pues punto por punto todas las imágenes, vamos a ponerlo en plural, que se ven reflejadas en esta sábana, pero sí me gustaría hacerlo así de un modo genérico, don Jorge Manuel. Aquí además tenemos, bueno, pues una figura, una pequeña escultura donde se ven las marcas que han quedado reflejadas. Aquí vemos también una reproducción, unas fotografías de la sábana que han quedado reflejadas en esa tela, ¿no? Pues sí, efectivamente, es una de las cosas que llama mucho la atención. Para los forenses, precisamente, la imagen de la sábana santa es una de las imágenes más impactantes, porque desde el punto de vista cultural no ha existido prácticamente, yo creo que hasta la Pasión de Mel Gibson nunca se había reflejado la Pasión de Cristo con la exactitud o con la crueldad que tuvo. Claro. Es decir, si uno ve las películas clásicas y luego si vas a la imaginería de la Edad Media, pues en absoluto, ¿no? Es decir, que a veces parece que Jesús se haya muerto de un constipado, porque es que no tiene más que unas manchitas de sangre, y cuando vemos la síndone, pues vemos heridas profundas, hinchazones, deformaciones. Bueno, pues esto realmente llama mucho la atención, porque no hay ni una sola cesión, dijéramos, a la piedad popular o a la dulcificación o a las imágenes pues un poquito idealizadas, ¿no? Realmente lo que nos dicen los forenses es que estaría pues prácticamente casi el 50% de la piel herida, y eso indica pues todo tipo de marcas, ¿no? Por ejemplo, una de las que más llaman mucho la atención, si vemos en el negativo fotográfico, que es donde se ve bien la imagen del hombre de la síndone, porque eso sería
tal como se ve en la sábana al natural, y esto es el negativo fotográfico, pues se ven muy bien todas estas marcas que recorren toda la parte posterior, pero también incluso se ven en la parte frontal, pues son las huellas que produciría un instrumento como este, que esto es un flagrum taxilatum, bueno, esto es una réplica, pero es unas cintas de cuero acabadas en bolitas que entonces tenían como irregularidades, como pinchos, y por tanto cuando flagelaban, golpeaban en la piel y iban arrancando trozos de piel y de carne. En la sábana de Turín, por ejemplo, en la parte de atrás de eso, perdón, como muchas personas han visto la película a la que antes hacía referencia, La Pasión de Mel Gibson, eso que vemos que hay una imagen además muy impactante, que se arranca la piel. ¿Fue así? ¿Pudo ser así? Bueno, en la Pasión pone casi como si fueran cuchillas. Ahí yo creo que se ha pasado un poquito. Pero es mucho más parecido a eso que lo que suele representarse. De hecho, lo estaba diciendo que en la Sábana Santa se han encontrado restos de piel y de carne. Que esto es todas las cosas que la gente no sabe. Sí. Están publicadas esas fotografías. O sea, cuando alguien dice, pues la sábana podría ser una pintura. No podría ser una pintura porque restos de piel y de carne no hay en las pinturas, ¿no? Aparte de que se ha determinado la existencia de sangre del grupo AB, y bueno, y un montón de cosas, pigmentos biliares, un montón de cosas que están publicadas en revistas científicas de hace años. Pues como decía, una de las cosas que llama mucho la atención es la flagelación, que cubre prácticamente todo el cuerpo. Luego, pues otra de las marcas que se ven muy bien son las que produciría un instrumento como este, porque esto es una lanza romana del siglo I, está un poquito oxidada como corresponde, pero por ejemplo la alzada en el costado que vemos aquí, pues se ve perfectamente que tiene el tamaño exactamente de una lanza que ha atravesado el pecho, y bueno, de ahí se ve que sale sangre y un líquido seroso que podría ser o bien del pericardio, o en fin, también se han hecho diversas hipótesis, pero desde luego coincide también con lo que nos dice el Evangelio, ¿no? La lanzada del costado. Y luego hay otras dos cosas que son muy llamativas, porque parece que son incompatibles con lo que acabo de decir, que son, por ejemplo, en la cabeza se ven una serie de heridas punzantes que corresponderían a las que produciría una corona de espinas. En toda la historia no hay ningún caso documentado de nadie que haya sido coronado de espinas, porque a nosotros parece muy normal porque lo hemos visto muchas veces, pero solo en el caso de Jesús se habla de una corona de espinas. Los romanos no coronaban de espinas a la gente, solo en el caso de Jesús, que se proclama rey, es por lo que se le hace esta burla. Y son en la síndrome se ven unas 60 heridas punzantes que cubren toda la cabeza, y que esto es un punto de referencia concreto al caso de Jesús. Pero luego hay una cosa que también nos parece muy normal y que es muy anormal, que es que este flagelado, y esa flagelación que se ve es la de una flagelación romana, sistemática, cubriendo todo el cuerpo para tocar las mayores terminaciones nerviosas, en fin, con el cuerpo en tensión para que produzca mayor dolor, en fin, no es un linchamiento, es una flagelación al estilo romano y con un instrumento romano. Pues luego resulta que este personaje tiene una serie de marcas propias de una crucifixión con clavos. Y muy poca gente es consciente de que cuando una persona era flagelada nunca jamás era crucificada. Es decir, los crucificados, camino del lugar de la ejecución, sí que eran golpeados, como arreándoles, ¿verdad?, para que fueran. Pero cuando hay una flagelación sistemática estamos hablando de una sentencia. Yo, que soy profesor de Derecho, precisamente sé que una de las cosas que nos han dejado los romanos es el principio non bis in idem. No se puede pues castigar dos veces por lo mismo, no puede haber dos sentencias por el mismo caso. ¿Cuándo sabemos que haya ocurrido esto? En el caso de Jesús, pero no era muy frecuente que eso pasara, porque una flagelación sistemática es un castigo, ya es una sentencia. Los evangelios nos dicen suavemente, Pilato dice, lo flagelaré y lo soltaré, pero es que a un ciudadano no se le podría flagelar sin más, eso era una sentencia judicial. Pero luego, por presión, los sacerdotes exigen la crucifixión. ¿Por qué? Pues porque en el Deuteronomio pone, porque maldito es el que cuelga de un madero. Era la forma de acabar con Jesús, pero acabar también con el cristianismo, porque una persona que muere maldecida no puede ser jamás el Mesías. Claro. Y entonces lo crucifican. ¿Cuántos casos así tan extraños existirían? No sabemos de ninguno. Entonces, en el caso de la Sábana Santa, lo llamativo es que las heridas están como tienen que estar desde el punto de vista forense, no hay errores, no hay equivocaciones, pero además, por ejemplo, pues se ven las marcas de los clavos, por ejemplo, las manos y los regueros de sangre que suben hacia arriba, que nos están indicando la postura de un crucificado. Y que baja, claro, está así y cae. Claro, pero al poner los brazos hacia abajo parece que suban. Claro. Entonces hay muchos detalles como estos que nos están indicando que es un verdadero crucificado. ¿Y el Santo Sudario de Oviedo?
porque ahí sí que lo tenemos aquí en España, esa reliquia. ¿En qué se parece, en qué se diferencia de la sábana santa? Bueno, es una reliquia complementaria, ¿eh? Esto necesitaría mucho más para explicarlo, porque ahí además no hay ninguna imagen. Pero sí que hay que indicar, vamos a ver, un sudario en el tiempo de Jesús era un pañuelo para el sudor. Se podía utilizar de diversas maneras, pero sabemos que había una prescripción que establecía que cuando una persona moría con el rostro deformado debía cubrirse la cabeza con un pañuelo. Esto, que nos parece muy raro, pues sin embargo lo hacemos todos los días. Cuando hay un muerto en una carretera se cubre la cabeza para taparla, ¿no? Pero sin embargo luego no se le entierra con ese paño, ¿eh? Entonces, en el caso de Jesús, pues tuvo que hacerse algo parecido. Es decir, lo que nos dicen Pedro y Juan, que son los que dice el Evangelio de Juan, que encontraron los lienzos en los sepulcros, dicen, estaban los lienzos caídos, aplanados. Hay una pésima traducción que dice unas vendas por el suelo, pero eso no tiene nada que ver con lo que dice en griego. ¿Sí? Y entonces a ver si alguna vez alguien se molesta en cambiar y poner lo que pone en griego, ¿verdad? Los lienzos caídos. Y dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza, no como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo en un lugar aparte. Por tanto, no es la sábana, no es el sudario. Y además habla de cabeza, por tanto, es una tela más pequeña. Entonces, la tela que nosotros tenemos en Oviedo tiene restos de sangre. Incluso se ha conseguido una secuencia de ADN mitocondrial, que es la primera vez que se consigue una secuencia de ADN. Por supuesto, vamos a intentar hacer todo lo posible por ver que no sea una contaminación y tal, y por eso no decimos que sea la sangre de Cristo, ni mucho menos, pero en fin, ahí hay algo que se podría comparar quizá con la sábana santa en algún momento. Pero aparte de eso, pues tenemos manchas que corresponderían a la nuca de la corona de espinas, tenemos manchas que son de líquido pulmonar mezclado de sangre, que correspondería a los distintos movimientos del crucificado que es bajado y transportado. Y algunas de estas manchas coinciden, sobre todo las de la nuca, se pueden superponer perfectamente con las de la sábana santa, y hay un montón de coincidencias. Y el grupo sanguíneo y todo. El grupo sanguíneo coincide. No se ha hecho el ADN de la sábana santa, ni tampoco sabemos si podremos conseguir la misma secuencia. Claro, porque el ADN es muy largo y puedes encontrar una secuencia en uno y otra en otro. Tiene que ser la misma, claro. Pero bueno, sí que tenemos desde luego visos de autenticidad en el sudario, hasta el punto de que, como no tiene ninguna imagen, nadie hubiera falsificado nada que no se entiende. Y ya se han necesitado muchos años, pues nosotros ahora mismo llevamos más de 20 años de investigación sobre el sudario de Oviedo, para poder identificar cada mancha, cómo encaja. Y hemos conseguido una hipótesis que explica todas las manchas del sudario y su complementariedad con la síndone, lo cual es realmente muy importante. Claro, ¿no hay una línea de investigación común con la síndone y el santo sudario? Pues eso tendría que existir. Yo tuve la suerte de entrevistarme con el entonces cardenal Ratzinger 3 meses antes de convertirse en papa, y cuando le expliqué lo que habíamos hecho sobre el sudario de Oviedo, lo que me dijo literalmente es: sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Entonces, claro, lo que nosotros necesitaríamos es algunas cosas que estamos viendo con fotografías en la síndone, necesitamos contrastarlas con la propia sábana santa, porque si no se puede hablar de conclusiones serias. No se puede comparar una tela con una foto, por muy buena que sea, a no ser porque podría fallar incluso hasta la escala, y con una escala mayor o menor podrían no coincidir las manchas. Pues como este tema da para mucho, yo le emplazo, por favor, para que otro día sigamos hablando de estas cosas, porque yo creo que son muy interesantes. Efectivamente, ya se han encargado los propios papas de decirlo, no son una prueba de fe, pero sí que ayudan. Claro, eso es lo que se llama en teología un signo de credibilidad, ¿no? Pues así lo decimos, un signo de credibilidad. Don Jorge Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y a todos ustedes, amigos, gracias también por haber participado y habernos acompañado en esta conversación hoy sobre estas reliquias y que hemos mantenido aquí en Valencia. Muchas gracias y buena Semana Santa.